Como decir uno, hay 20.000 supermercados, pero se va al supermercado Victoria Plaza y va al supermercado Éxito y dice, pues aquí venden papa y allí venden arroz y aquí venden arroz. Ah, pues lo mismo, aquí hay arroz y allí también hay 20.000 supermercados. Sí. Y eso no quiere decir que lo que vendan allí es veneno y que lo que venden allá no. Cada uno decide a dónde va a ser mercado. O sea que Dios va a recoger a todas las congregaciones que... ¿sí? Dios va a recoger, el Señor va a recoger todos los que vivan para Él. Entonces, Todos los que vivan para Él. Sí, los que vivan haciendo su voluntad. Entonces uno a través de la Biblia observa, va leyendo qué es lo que a Dios no le agrada y qué es lo que a Dios le agrada. Entonces lo que usted lee en la Biblia que a Dios no le agrada, usted lo deja, Ya. porque a Dios no le agrada. Sí. Y lo que a Dios le agrada, dice, esto es lo que yo hago, porque eso es lo que a Dios le agrada. Sí, bueno, ese es el punto, pero entonces el punto es que como le dije, yo leí un texto donde dice, una es mi paloma, una es mi amada, ¿sí? Una. Entonces el Señor Jesús viene por su iglesia, no dice viene por las. Exacto. ¿Y qué es la iglesia? ¿Ah? ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es individualmente cada persona. Para el texto griego dice iglesia, que quiere decir aglomeración de personas. Aglomeración de personas, Sí, reunión de personas. O sea, la iglesia no es un concilio. La iglesia no son paredes. La iglesia es este aglomerado de personas. Sí, estoy de acuerdo. Sí, este Sí, aglomerado de sí. personas. Estoy, Esa es la estoy de iglesia. acuerdo porque el Señor Jesús solamente en la Biblia mencionó 2 veces acerca de la iglesia, nada más. Sí. 2 veces donde dice que si no le has creído o si no has, dilo a la iglesia, ¿sí? Y no me acuerdo otro texto, entonces 2 veces la mencionó el Señor acerca de la iglesia. No, el Y otro, por ejemplo, puede ser cuando Pedro hace una confesión por revelación del Padre Celestial, cuando el Señor Jesús les pregunta a los discípulos y les dice, ustedes, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, bueno Señor, el concepto que hay afuera es que usted puede ser Juan el Bautista, que puede ser Elías, Jeremías, y otros dicen que usted puede ser un profeta más como cualquiera de los otros profetas. Eso dicen los de allá. Y el Señor les dijo, eso está correcto, eso es lo que dicen ellos. Pero ahora ustedes que han estado aquí conmigo, ¿quién dice que soy yo? Entonces, el texto muestra que hay un silencio y enseguida dice Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese es el texto, sí. Entonces, ¿por qué no la mencionó antes? Porque la iglesia no existía. Sí. Entonces, por eso él dice, sobre esta roca edificaré. No estaba todavía. Entonces, edificaré mi iglesia. Sí. Entonces ya había los discípulos y lo que le estaban siguiendo a él, entonces ya estaba formándose la iglesia, entonces sí. Y sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, y más adelante dice, y tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves, ¿qué dice? Sí. A ti te él le dice, de cierto te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre esa verdad que usted ha dicho, edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí. Y todo lo que ates en la tierra se ata en el cielo, hablando del poder de la oración. Y lo que desata en la tierra se desata en el cielo. Y entonces, ¿cuáles llaves le entregó el Señor a Pedro? Las llaves de abrir el reino, las llaves para abrir, las llaves para abrir.
le entregó el Evangelio, le entregó la predicación, y por eso dice que el día de Pentecostés se convirtieron 3.000 almas al Señor. Le había entregado ya las llaves para que abriera. Y la gente está convirtiendo al Señor. Me gusta el sistema como usted lo mencionó y Es que así está escrito. sí, sí, no, y es que prácticamente yo he hablado con varias también personas y no saben explicar ese punto. Entonces usted lo dijo clarito, o sea, todo el versículo, es más, lo tiene hasta en la memoria. Entonces, No, eso va leyendo y... sí, eso bien, pero entonces hay una parte importante. Esa llave, cuando yo estaba pelado, ¿sabes? Sardino, cuando hablaban acerca de las llaves de que Pedro, yo me imaginaba Pedro con un montón de llaves aquí en la pretina, ¿no? Y tras de la puerta esperando que tocaran y él abría y Ahí, sí, fácil. pasaba. Sí. Eso, La imaginación. Sí, la Se usa imaginación. la imaginación. Pero cuando ya fui adulto, entonces ya empecé a leer la Biblia, entonces ahí sí entendí que las llaves no es una llave literal. Literal. Sí, son unas Son llaves simbólicas. simbólicas, que así como usted lo mencionó. Pero hay otra partecita ahí más importante. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, el mandato de Mateo 28, 19, ¿usted qué opina sobre ese punto? Me gustaría, usted es una persona sabia. No, yo creo que la sabiduría únicamente la da Dios. Eso, lo que hay que observar es cuando se comienza un sermón, está dirigido a un alguien, ¿cierto? Cuando se va a escribir una carta, también se le está escribiendo a un alguien, ¿ya? Entonces el sermón de Pedro comienza no en Hechos 2:38, ahí no comienza el sermón. El sermón comenzó directamente desde el versículo primero. Hecho 2. De Hechos 2, ¿Sí? ahí comienza el sermón. Sí. Entonces, ¿a quién le está dirigido el sermón? Ahí, Sí, claro. a los pueblos de Israel. El pueblo de Israel. Entonces el bautismo que Pedro dice es para el pueblo de Israel, no es para los gentiles. Nosotros somos gentiles. Interesante, me gusta el sistema, el punto que usted tocó ahí. No, o sea, usted observe, o sea, toda la Biblia no puede uno llegar, y eso es igual que usted agarre un libro, cualquiera que sea, pero usted no puede llegar y decir, aquí dice Malaquías o Zacarías, verso 37, y entonces me iré y me esnucaré. No, yo no puedo leer esto porque aquí dice me iré y me esnucaré. Hay que leer quién es el que está diciendo que me iré y me esnucaré. Eso se llama el contexto. Sí. La Biblia no es un libro para leerlo sin contexto. Hay que tener el contexto. ¿A quién está dirigido el mensaje? ¿A quién, en qué tiempo se dijo? ¿Por qué se dijo? Entonces el bautismo en el nombre del Señor Jesús solamente es para los judíos. Según el sermón que se dilata, es únicamente para los judíos. Pero estaba leyendo un texto donde dice, donde el Señor Jesucristo, porque de Mateo empieza la gran comisión, ¿no? Sí, Y después se le aparece en Marco 16, del 14 adelante. Y en Marco 16, 16 está diciendo, vaya por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Entonces, cuando se está hablando ahí, bueno, volvió y se le pareció en Lucas 24, 40, de 36 al 47, donde dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Sí? Bueno, entonces yo analizando acerca de lo que él estaba diciendo y lo que usted dijo, cuando dijo en Isaías capítulo 40, versículo 3, donde dice, vos que clamen en el desierto, preparad el camino a Jehová. Buenos días. Buenos días, vecino, Buenos días. ¿cómo está? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, bien, sí, señor. Ahora voy para allá. Bueno. Y entonces, vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿Cierto? Se está hablando de Juan el Bautista. Bueno,
llegó Juan el Bautista, enderezó el camino a Jehová, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, la predicación de Juan el Bautista, que los judíos llegaban, digamos, cuando le creyeron a Juan el Bautista, llegaban en el río Jordán por montones. Y Juan el Bautista le dijo, generaciones de víboras, ¿quién les enseñó a oírte la ira venidera? Generaciones de víboras, imagínense, es una palabra dura, Claro. ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista bautizaba a los judíos, preparando el camino al Señor, ¿cierto? A Jehová. Y llegó Jesucristo, ¿cierto? Bueno, cuando ya llegó Jesucristo, entonces ya le dijo él, sígalo a él, que es necesario que yo mengüe y él crezca, ¿cierto? Entonces siguieron a Jesucristo. Entonces él siguió buscando más gente y hasta completó los 12 discípulos. ¿Y qué? Y les mandó eso, ¿sí? Que enseñase esa palabra. Pero cuando él explicó acerca de, para estar en el reino, ¿sí? Cómo obtener el reino de los cielos. Y entonces llegó, fue a la cruz de Calvario, murió y resucitó. Al resucitar volvió y se le apareció a los discípulos y le habló en Mateo 28, 19, donde vayan, haga discípulos en todas las naciones, en todas las naciones. No dice vayan, haga solamente discípulos, solamente en el pueblo de Israel, los judíos, de esa nación no me salga, no, a todas las naciones. Bueno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvió, se le apareció en Marcos 16, del 14 adelante sigue hablando hasta el 18. Y el 16 se está hablando acerca de que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda. Él nos dijo, vaya solamente el pueblo de Israel, no, toda criatura, el que creyera y fuere bautizado, será salvo. En Lucas 24, 47 volvió y se le pareció y le dijo. Antesito fue cuando Tomás dijo, hasta que yo metiera los dedos en la llaga, yo no le voy a creer. Entonces fue cuando él le dijo, venga Tomás, meta los dedos acá. Entonces a Tomás se le mostró, Dios, Señor, mi Dios, porque vistes, creíste, bienaventurados aquellos que no creyeron, que creyeron sin ver. Bueno, y en el 47, Lucas 24, 47, donde está diciendo, dice, vaya, que se predicase en su nombre. Nótese, hay uno, el arrepentimiento, 2, perdón de pecado, 3, ¿sí? Entonces, en aposento alto estaban recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Usted sabe que el que tiene el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el Señor lo dijo claritico. El que tiene el Espíritu Santo lo guía a toda la verdad. Entonces, Pedro se paró, como dice usted, y le explicó porque la gente estaba pensando, uy, mire, estos están borrachos, están llenos de mostos. Entonces, Pedro se paró y le dijo, no, esto no es lo que vosotros pensáis. Esto es lo que el profeta Joel dijo, en los postreros días derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. O sea, cuando está hablando de toda carne, quiere decir sobre todos los creyentes, ¿sí? Pero como estaban ahí, Dios lo hizo porque había más de 17 nacionalidades, ¿cierto? Para que ese evangelio sea esparcido. Entonces, los que estaban ahí, ¿cómo estos siendo nativos de acá, los escuchamos hablar su propia lengua? ¿Sí? Siendo nativos de acá y le escuchamos nuestras lenguas. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos se llevaran ese mensaje, ¿cierto? A los otros países, las otras naciones. Entonces no era para el pueblo judío. Entonces cuando Pedro se paró, le dijo, cuando le dice que el profeta fue él, y más abajo está diciendo ciertísimamente, ¿cómo dice? Bueno, me olvidó. Entonces en Pedro donde está diciendo, cuando dice arrepentidos y bautice en el nombre del Señor Jesús. Notemos eso.
yo me gusta analizar, ¿no? Sí. Si Pedro tuvo una equivocación, porque hay personas que me lo han dicho, si Pedro tuvo una equivocación, entonces los otros 11 discípulos, oiga, Pedrito, ¿qué pasó con usted? ¿Qué pasó con usted? El Señor Jesús nos mandó a bautizar Padre y Espíritu Santo y ahora usted bautizando en el nombre, mandándolo a bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? No, todos estaban calladitos. No dijeron nada. ¿Por qué? Porque entendieron. Ellos entendieron lo que él Clarita. estaba diciendo, varones judíos. O sea, ellos se dieron cuenta que había una encabezada. Sí. O sea, uno no puede confundirlo uno con lo otro. Correcto. Entonces ellos entendieron eso y eso está claritico. Sí, correcto. Me gusta hablar con personas así como usted, personas inteligentes. Sí. Ahora, miramos una historia muy bonita en Hechos 10, que es la de Cornelio. De Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que da buenas ofrendas. Entonces, un día se le apareció el ángel del Señor como a la hora novena, algo así. Y le dijo, Cornelio, y dijo, ¿qué, Señor? Dios, tus oraciones y tus ofrendas, tus limonas, ha llegado a una presencia de Dios. ¿Sí? Siga así, que está bien, ya con eso ya tiene usted entrada al cielo. ¿Le dijo así? No, negativo. Negativo, correcto. Negativo porque es que Eso.